En estos instantes vamos a conversar con Mónica Luzárraga, ella es analista y precisamente vamos a hacer de un tema que en estos momentos nuevamente pone al país en incertidumbre porque empezaron las movilizaciones y ciertos sectores sociales, indígenas, de los trabajadores, también de la Unión de Educadores, están saliendo a las calles para protestar en torno a las políticas implementadas por el gobierno de Daniel Noboa. Y en ese marco saludamos y le damos la cordial bienvenida a Mónica Luzárraga. Mónica, ¿cree que es genuina esta movilización, esta protesta, o tiene un tinte político electoral? El derecho a la resistencia es un derecho legítimo que se consagra en nuestra Constitución y que responde precisamente a esa respuesta ante la situación que estamos viviendo. Yo no hablaría de si es genuino o no es genuino, porque a lo largo de los años nosotros nos hemos dado cuenta, y valga hacer la aclaración, estamos año 2024, la última protesta nacional que se hizo fue en el año 2022 por parte de la CONAIE. Entonces, vuelve a haber o vuelve a existir este estallido, vuelve a existir este llamado a movilizarse, a hacer frente a las movilizaciones, precisamente porque durante todo este tiempo han existido peticiones, han existido situaciones que no han sido atendidas y que evidentemente la respuesta que tiene que dar las organizaciones sociales que están autoconvocándose para el día de hoy, casualmente 15 de noviembre, es salir a las calles y luego pues visibilizar no solamente la lucha social, sino también aquellas situaciones que el gobierno definitivamente no está atendiendo. Coincide sí con la periodo preelectoral. Sin embargo, no considero que sea una respuesta política o con una respuesta tendiente a modificar, a cambiar o a hacer parecer que se intenta afectar la imagen del actual presidente que es candidato y con miras precisamente a un tema de las elecciones futuras. Claro, pero hay intereses, Mónica, o intencionalidad, porque hay algunos actores políticos que justamente también están liderando esta marcha en estos momentos electorales. Y es decir, que pudiera tener o revestirse de ese tinte político, quizá. Lo que se habla, si lo que estamos hablando es de el señor Issa, si ustedes recuerdan, y es algo que nosotros lo vemos a diario en los tópicos, lo vemos a diario en las conversaciones que tenemos y que podemos percibir en las redes sociales. Las personas no saben de otra forma de hacer movilizaciones que no sea a través del movimiento indígena. Se espera siempre que el movimiento indígena sea quien lidere las movilizaciones, sea quien salga a las calles, sea quien haga la lucha por los derechos de todos. Casualmente, hoy Issa es candidato a presidente de la República y me parece que hasta hace una semana no estaba él llamando, no estaba él liderando, por decirlo así, esta protesta que se venía ya programando y que se venía ya anticipando para el día de hoy, 15 de noviembre del año 2024, y que coincide con los 102 años de las cruces sobre el agua. Para mí es una casualidad sincera. ¿Y por qué razón? Porque lo que se espera o lo que se esperaba es que sea la CONAIE quien lidere esto, pero por su participación histórica en los movimientos, en las situaciones que se han dado con respecto a los paros, con respecto a las movilizaciones sociales. ¿Que debería ser así, Pedro? No, no debería ser así. Que hay otros actores sociales que deberían estar liderando y que no se mezclen con aquellas personas que hoy en día están en el tablero electoral, sí, posiblemente, pero no creo que responda precisamente a un tema de interés electoral o a un tema de visibilizar a Leonidas Issa como candidato o como futuro presidente, porque a Leonidas Issa todo el mundo lo conoce y lo conoce precisamente por enarbolar estas luchas sociales, por liderar estas movilizaciones y por ser la persona que siempre ha salido avante cuando ha existido estas exigencias o estos reclamos de los derechos que han sido inobservados o los derechos que han sido aplastados por parte de ciertos gobiernos. Claro, pero a ver, revisemos cuál es el escenario actual. Primero, que estamos en una época electoral. Segundo, que detrás de estas movilizaciones, paralizaciones o protestas están algunos actores políticos. Pero también, Mónica, el país está viviendo varias crisis profundas, complicadas, complejas, que cada vez se están agudizando y no se resuelven. ¿Cree que los ecuatorianos necesiten otra crisis u otro problema que se sume a los tantos problemas que tenemos? ¿Cree que sea una expresión generalizada de los ecuatorianos, una paralización, una protesta en estos tiempos, en estos momentos? Si nosotros vemos a los paros, vemos a las movilizaciones, vemos a la resistencia pacífica, por decirlo así, como un problema más,
entonces no estamos entendiendo cómo funcionan las revoluciones, cómo funcionan los cambios sociales, las raíces de la resistencia, las raíces de las movilizaciones, que en muchísimos casos nos han entregado derechos, son precisamente o nacen precisamente del derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia es un derecho legítimo en tanto sea proporcional, en tanto sea el último recurso a utilizar y en tanto no limite y no restrinja los derechos de otras personas. ¿Cuál es la razón de ser de una movilización? Es visibilizar, es llamarle la atención al gobierno de turno que ha inobservado o que ha dejado de atender derechos fundamentales de la ciudadanía. Y como bien tú lo dices, Pedro, si bien estamos atravesando una grave crisis que no la estamos originando nosotros, no la están originando los ciudadanos, no la están originando las organizaciones sociales, la está originando el gobierno de turno. Entonces, si la respuesta a esto es la movilización, esa movilización precisamente es para decirle al gobierno de turno, cualquiera que este sea, hey, ¿qué está pasando? Ya tenemos pérdidas económicas y siempre se ha atribuido que las movilizaciones son las causantes de las pérdidas económicas. Pero ¿por qué no alzamos la voz cuando las pérdidas económicas vienen de una mala planificación, vienen de una mala gestión por parte del poder público, que hoy en día nos cuesta diariamente 12 millones de dólares por hora en pérdidas? Estamos hablando prácticamente de 144 millones diarios en pérdidas económicas y sí, la respuesta a esto tiene que ser la movilización desde los aspectos fundamentales de último recurso. ¿Se han agotado ya todos los recursos? Sí, se ha dicho de todas las maneras que esto tiene que acabar y no hay visos de poderse acabar. Luego viene también el tema de la proporcionalidad. No se está llamando a una marcha violenta, no se está llamando a una movilización violenta, se está llamando a una movilización pacífica de resistencia para decirle al gobierno nacional bueno, así que han empezado no algunas marchas así. pacíficas y han terminado violentas. En todo caso, coincidimos, sí, Mónica, sí, en que estas paralizaciones, estas marchas es una forma de alarle la oreja a un gobierno cuando aparentemente no esté haciendo las cosas bien. Y también este derecho a la resistencia efectivamente está consagrado en la Constitución. Pero, insisto, en estos momentos, ¿por qué realizar esta marcha si ya estamos a menos de 3 meses que se desarrolle una elección presidencial? El rechazo más contundente es que democráticamente se lo haga. Precisamente, pero es que en 3 meses están pasando demasiadas cosas, Pedro. Estamos hablando que a diario se están firmando contratos, a diario hay pérdidas, a diario hay situaciones que nosotros estamos visibilizando desde el sector ciudadano y que la verdad dista mucho de lo que puede pasar desde ahora hasta el mes de enero, que le corresponda, en teoría, entregar la presidencia. Estamos hablando incluso de un quiebre democrático, de un quiebre constitucional, de acciones que desdicen el orden constitucional. Entonces, ya no solamente se trata de visibilizar o de ponerle, diría yo, el dedo a la llaga en el tema de las pérdidas económicas y el perjuicio que evidentemente esta crisis mal manejada ha ocasionado a los ciudadanos, sino también advertirle a quien hoy ostenta el poder que el pueblo, que la ciudadanía está presente y que ante las acciones, ante las omisiones que muy probablemente se están dando y que dan, visibilizan una situación, como lo he dicho, de un quiebre constitucional, pues el pueblo está presente y eso es un reclamo social. Y te lo digo yo que estoy activa en las redes, estoy activa en los foros, en los paneles. La situación es que la gente está viendo algo y lo está cansando. ¿Que hubiera sido la respuesta necesaria? No, porque si tuviéramos un gobierno que escuche, quizás no fuera necesario. Si tuviéramos garantizado los derechos y no existiera irrespeto a la Constitución y a la ley, estuviéramos todos trabajando tranquilamente, pero no es así, Pedro. Entonces, bajo esas circunstancias, sí es un aviso y esto es lo que los gobiernos deben entender. Las manifestaciones y las movilizaciones, el derecho a la resistencia no es contra ellos, es contra una forma de gobernar. Si cambias tu forma de gobernar, entonces no vamos a tener esas movilizaciones. Mire, por ejemplo, Mónica, ¿cuáles son las peticiones que está planteando la CONAIE precisamente para evitar estas movilizaciones y para que el gobierno también tome cartas en el asunto de los temas que se están planteando? Que dé por terminado un contrato de publicidad, por ejemplo, acciones con deudores del SDI también que se revisen, pagar a prestadores de salud, que es importante, transparentar las contrataciones eléctricas, que también nos parece necesario, exhortar a las Fuerzas Armadas a que se respete la Constitución, son entre otras las peticiones. ¿Cree que estos temas, por ejemplo, los que acabo de citar, ameriten salir a las calles o se lo puede hacer a través de la vía del diálogo? Pedro, una persona que no escucha tiene que ver entonces cómo se lo exigen en las calles. Para mí, todo lo que tú has dicho, y comparto plenamente con Leonidas Issa cuando escuché el pliego de peticiones,
Porque además, si te das cuenta, no es un pliego de peticiones relacionado únicamente con el movimiento indígena. Es una petición legítima de las necesidades que hoy en día la sociedad ecuatoriana está viendo, está necesitando, y que evidentemente dan cuenta de que sí hay un respaldo legítimo en dichas peticiones. Te lo digo y te lo vuelvo a repetir. No se trata de que estemos ante periodos previos o momentos previos a la campaña. Y me vas a decir tú, el mayor golpe que le puede dar la ciudadanía al presidente actual es no votar por él democráticamente y castigaron las urnas. Sin embargo, son estos movimientos sociales quienes quizás a través de estas movilizaciones pudieran darnos la posibilidad de conseguir aquello que estamos reclamando desde el sector ciudadano, estas respuestas que estamos necesitando y que el gobierno no está atendiendo y que ya se han hecho movilizaciones, sobre todo la gente de las clínicas, de los proveedores de las clínicas de diálisis. ¿Cuántas veces se han movilizado? ¿Cuántas veces han reclamado? Yo los he visto abajo de la gobernación y no les dan ni cita. Entonces, ¿qué estamos esperando para atender? Estamos esperando la respuesta de la ciudadanía, la movilización y el paro para decir, claro, son 4 pelagatos que salen a las calles a pelear. Cuando un gobierno no escucha, esto es lo que pasa. Si escuchara, esto no tendría que pasar. Claro, tantos problemas, tantas complicaciones que creo que también no sería tan sencillo poderlas resolver. En todo caso, Leonidas Issa, como presidente de la CONAIE y también candidato presidencial, está exhortando a la unidad nacional de ciertos sectores sociales y también de las izquierdas. Esta propuesta ya pasó previo a la inscripción de los candidatos y lamentablemente fracasó. ¿Esto no le da el tinte electoral, como yo le decía al inicio de esta conversación, Mónica? Siempre se intenta un aglutinamiento del sector de la izquierda por compartir o por ser coherentes con las ideas o con la ideología, sobre todo, que ellos mantienen. Como bien tú lo indicas, al inicio o antes de la inscripción de las candidaturas, se convocó a esta unidad de las izquierdas precisamente para aglutinar un proyecto para buscar quizás un único candidato. No se logró, no se pudo, y es porque aun cuando llamemos que se trata de una misma ideología, pues cada grupo social, cada movimiento político tiene sus intereses. Yo no considero que exista un fin político en alinearlos o en visibilizarlos juntos, porque finalmente ni siquiera están trabajando juntos, ni siquiera están trabajando en planes políticos y no se están apoyando los unos a los otros. Creería yo incluso, Pedro, que recuerdas que lo que salió de esas reuniones de la izquierda es que no se iban a atacar entre ellos, y hay muchos que no lo están cumpliendo. Entonces, lo que se intenta es aglutinar a aquellos sectores que respondan que cada sector de izquierda también tiene sus propios intereses, ideología. Y eso ha sido siempre, Exacto. Mónica. No los van a llamar a los de derecha porque pues no coinciden con ellos. Entonces tienen que llamar a quienes ideológicamente tengan algunos puntos de similitud. Mónica, muchas gracias por su tiempo y también por sus aportes. Muchísimas gracias. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria. Seguimos con más información.